Dice, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en la fe. Viene hablando del proceso de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Usted lo puede ver en el versículo 11, por allí, del capítulo 4. Y del proceso de crecimiento espiritual, no solo para la obra del ministerio, porque no podemos dar lo que no tenemos, entonces tenemos que crecer por dentro para crecer por fuera, ¿sí? Para ver los frutos de nuestro trabajo. Dice, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. ¡Wow! Parece que el zapato nos queda un poco grande, ¿verdad? Pero aquí el Señor está diciendo, el Espíritu Santo está diciendo que podemos ser como Jesús. Ahora usted no piensa en Jesús, el Hijo unigénito del Padre, sino piensa en Jesús como el Hijo del Hombre. Jesús como el Hijo del Hombre se sujetó a una naturaleza humana y necesitó recibir el Espíritu Santo, necesitó instruirse en la palabra de Dios como desde niño, como cualquier niño, o como cualquier joven, como cualquier adulto. Y siempre decimos, Jesús estuvo 30 años capacitándose para desarrollar un ministerio de 3 años y medio. Porque a los 33 años y medio, Él cumple con su obra, que era morir en la cruz por cada uno de nosotros, y bueno, asciende al Padre y dice, ahora ustedes, y ustedes mayores cosas que las que yo he hecho, ustedes harán porque yo voy al Padre. Y no, bueno, dice, mayores cosas que las que hizo Jesús. ¡Wow! Caminó sobre las aguas, multiplicó los panes y los peces, resucitó muerto y sanó cualquier enfermedad que existiera o que había, hacía lo que imposible para la ciencia o para los hombres hacer. Jesús lo hacía. ¿Y yo qué puedo hacer más? Yo siempre pienso en esto, ¿no? Y digo, creo que no en la magnitud de los milagros, porque tantas cosas tremendas, extraordinarias hizo el Señor, sino más bien en el tiempo. Calculo que un día se lo voy a preguntar al Señor personalmente, ¿no es cierto? Se lo pregunto así desde acá, pero no, cuando estemos cara a cara y podamos vernos, no solo eso, sino cuántas dudas y cosas, preguntas que nosotros tenemos para el Señor, pero interpreto que se refiere a la cantidad de tiempo. Por ejemplo, yo estoy ya cumpliendo 40 años de pastorado y 50 de ministerio, porque empecé a los 12 años a predicar la palabra del Señor. Entonces, Jesús en 3 años y medio hizo menos cosas que una persona que puede hacer 30, 40, 50 o más o menos años en eso. Y Dios quiera que en cada uno de nuestros ministerios se puedan ver los milagros extraordinarios, ¿no? Como dice la Escritura, que se veían en los apóstoles, en los diferentes... Y yo he visto muchos milagros en mi ministerio y doy gracias a Dios por eso. Y siempre le digo, Señor, quiero seguir perfeccionándome para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Quiero seguir viendo en mi ministerio sanidades, milagros. Y aquí está hablando de llegar a un nivel deseado, porque dice hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, dice la Reina Valera, ¿no? Y acá en esta versión dice hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo.
llegar a un nivel. ¿Qué estás deseando? ¿Qué estás queriendo para tu vida, para tu ministerio? Porque si no vives para servir, a mi entender no sirvo para vivir. Porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Porque para esto el Señor nos creó con un propósito, y que Jehová cumpla su propósito en mí. Que el Señor cumpla su propósito en vos. Para llegar a donde deseamos, primero debemos saber o preguntarnos, ¿a dónde quiero ir? ¿Qué quiero para mi vida? Por ejemplo, cuando yo era adolescente y estaba estudiando y pensaba, cuando llegue a la universidad, quiero estudiar la ingeniería mecánica, quiero ser un ingeniero, quiero ganar dinero, quiero hacer cosas, me gustan los fierros, me gusta esto, me gusta aquello. Y estaba en una reunión un sábado por la noche, en un culto de jóvenes, y el Espíritu Santo, y yo con todos esos proyectos en mi vida, y el Espíritu Santo me dice que me quería para que le sirva. Y Señor, vos quédate tranquilo, que yo como ingeniero te voy a servir, Yo ya iba a la iglesia, recuerden que empecé a predicar a los 12 años, era líder en mi iglesia, estaba sirviendo al Señor, cristiano comprometido, estudiando en el Instituto Bíblico también, haciendo todo lo más que podía para la obra del Señor, involucrado. Pero el Señor me decía, quiero que seas pastor, quiero que te capacites en esto, que te prepares en esto. Y bueno, dejé la carrera secular para seguir la carrera espiritual, ¿no es cierto? Como hay otros que como profesionales le pueden servir al Señor, pero el Señor, en mi caso personal, me guió a eso. Y entonces yo empecé a ver a dónde quiero ir, a planificar cómo, a calcular el costo. Eso es lo que cada uno tiene que hacer, ¿no? No tener temor de que vas a fracasar, sino comenzar a marchar. Y paso a paso comencé a marchar. Mis proyectos eran quedarme en la ciudad de Buenos Aires, de donde yo soy, y tenía todo mi ambiente ministerial, amigos, ya estaba trabajando en diferentes iglesias. Mi pastor me mandaba a un lado, a otro, a predicar, a enseñar. Abrí una obra en el medio del campo, en otra provincia, y así estaba metido, sirviendo al Señor, con mi trabajo secular, estudiando de noche, sirviendo en todo lo que podía, y quedarme en Buenos Aires. Pero el Señor tenía otro propósito, otra ciudad, otra provincia. Y bueno, acá estamos, ¿no? Ya soy más cordobés que porteño, ¿no? Y doy gracias a Dios por eso. Me siento bien, me siento feliz. Calculé el costo, planifiqué. Y bueno, y no tuve temor, porque una de las cosas que cuando Dios me pide eso, le digo, Señor, ¿y mi futuro? Yo quiero un futuro seguro. Yo vengo de una familia trabajadora, gracias a Dios no nos faltaba, pero mi madre nos enseñó a trabajar desde pequeño, en casa todos trabajábamos, todos aportábamos, todo con esfuerzo, sacrificio, trabajo. Pero yo quería marcar la diferencia, quería prosperar pronto, tenía mis proyectos, y Señor, y mis planes, mi futuro. Y Dios me dijo claramente en ese culto de sábado a la noche, tu futuro está en mis manos. Confía en mí, obedéceme y nunca te va a faltar. Y de eso han pasado casi, no, yo era adolescente, para joven, han pasado más de 45 años. Y les puedo decir que Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel, Dios nunca ha fallado. A veces nuestras impaciencias o querer recibir ya las cosas, vienen los dados de pensamiento del enemigo que Dios no está, que no estás haciendo la voluntad de Dios, que no tenés respuesta, que Dios no te escucha. Todas mentiras.
Dios es fiel, su palabra es fiel y verdadera y se cumple. Tengamos paciencia, porque si con paciencia lo aguardamos, lo recibiremos, dice el Señor. Y entonces, mientras calculá, planificá y hacé todo, tenés claro a dónde querés ir, entonces viene el toque del Señor sobre tu vida cuando hay una disposición para poder edificar el nivel de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque aquí está hablando hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Unidad en fe. No puedo yo ir para allá, Berenice para allá, Nahuel para allá, Mario para allá, José para allá. No, tenemos que llegar a un nivel de unidad. Padre, que sean uno, así como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Entonces llegar a un nivel de fe óptimo y de unidad en fe, todos juntos, como cuerpo de Cristo, como iglesia del Señor. Dice que la palabra que con oración Dios habla, yo le hablo al Señor, recibo y obedezco. Con oración elevo el nivel de fe, crezco en fe. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo da testimonio al espíritu humano que soy hijo de Dios y que soy heredero, coheredero con Cristo, que todo lo que Dios dice aquí en su palabra es para mí aquí y ahora, es para vos aquí y ahora. Entonces, cuando tenés esa convicción, dice que el justo vivirá por la fe. Hebreos capítulo 10, versos 38 y 39 dice, mis justos vivirán por la fe, pero no me complaceré con nadie que se aleje. La fe nos acerca a Dios. Así que siempre tenés que estar cerca, siempre tenés que estar comprometido con los principios, con la palabra, con obedecer al Señor. Dice, pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción, sino que somos los fieles y nuestras almas serán salvadas. Aleluya. No somos de los que retroceden, dice la Reina Valera, no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nuestras almas serán salvadas. La regla infalible de fe y de conducta nos mide a todos por igual. La regla es para todos igual, no es para mí de una forma, para vos de otra, para vos, y no es como yo la quiero interpretar, por eso hay reglas de interpretación. La Biblia es su propio intérprete, tenemos que interpretar la Escritura con la misma Escritura y no hacer ideología, filosofía, teología propia, sino no apartarnos, porque toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, y cuando dice hombre, dice mujer, para toda buena obra. Entonces crecemos en la unidad y vamos para adelante. Si el pastor dice, vamos a hacer esto, vamos allí, porque creemos que el Señor está guiando su vida. Cuando yo no les enseñe nada de otra cosa que no esté aquí, no me escuchen, pero si les enseño lo que está aquí, siempre escúchenme, porque es palabra del Señor. No es mi palabra ni mi predicación, sino es palabra del Señor. Entonces esa regla que nos mida todos por igual nos estimula a que nosotros tenemos que trabajar en la unidad de la fe, tenemos que involucrarnos, tenemos que, hacer un orden de prioridades en nuestra vida.
ver, examinarnos a nosotros mismos, ver cómo está nuestra vida, qué estoy haciendo, me he estancado, he crecido, ¿qué pasa? ¿He retrocedido? Dios nos libre de eso. Entonces, para tener mayores logros y resultados sobrenaturales, querido, porque lo natural lo hacemos nosotros, pero estamos buscando lo sobrenatural, estamos buscando lo que nosotros no podemos solucionar, que Dios nos lo solucione. Y eso se logra con fe, se logra con oración. ¿Y cómo crecemos en fe? Orando, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Fruto del Espíritu. ¿Y cómo se fructifica uno en el Espíritu? Invirtiendo más tiempo en la oración, en la comunión con Dios, en el dialogar. Por eso dice crecer en fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. ¿Quién es Dios? Dice que esta urna está diciendo cada una de nuestras aflicciones, necesidades, inquietudes, cosas que nosotros deseamos que Dios haga. Y Dios poderoso es para hacerlo. Ahora, ¿nosotros estamos deseando hacer lo que Dios quiere que hagamos? El Señor nos ayude. Dijimos que la realidad es, Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que Él recompensa a quienes lo buscan. ¿A quién recompensa? A quienes lo buscan. ¿Y hasta cuándo buscar? Hasta recibir. No bajé los brazos, seguí, luchá por tu bendición en el nombre del Señor. Puede llevar tiempo. No hay que desanimarse, no hay que deprimirse, no hay que decaer. Hola. No hay que desanimarse, no hay que deprimirse, no hay que decaer. Si vos alimentás tu corazón de palabra y de oración, no va a haber lugar para la depresión, ni para el desánimo, ni para la tristeza, ni para el dolor, sino para la bendición. Romanos 4:18 dice: contra toda esperanza Abraham creyó y esperó. Y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho. Así de numerosa será tu descendencia. Su fe no se debilitó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años. Y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios, no dudó como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe. Se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Algunos cálculos más o menos se piensan que desde la promesa cuando recibió de tener el hijo a cuando nació pasaron como 17 años. Algunos esperamos más, otros menos. Otras cosas son así, ¿no? Instantáneas. Oramos y Dios lo hace. Pero de repente por ahí hay que estar. Un día, una semana, un mes, un año o más. Buscando la bendición, esperando, no se debilitó. Dice Efesios capítulo 1, versículo 17, que cuando uno llega a esa confianza y a ese crecer en el conocimiento, tiene paz, tiene tranquilidad. Dice: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Revelación, espíritu de sabiduría y revelación. Conocer mejor. Me dice
Proverbios 2:1, hijo mío, si haces tuyas mis palabras y las atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si la llamas y pides entendimiento, si la buscas como a la plata. ¿Cuánta gente ha hasta perdido la vida, no buscando la plata, el oro? Si la buscas como la plata, como a un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Comprenderás el temor de Dios y hallarás el conocimiento de Dios. Conocer a Dios. Le dijo Felipe a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. El que me conoce a mí, conoce al Padre. El tiempo que uno pase con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, traerá revelación, traerá conocimiento, traerá la yequina, la nube de gloria del Señor sobre nosotros. Porque el Señor da la sabiduría y conocimiento e inteligencia brotan de sus labios. El que reserva el éxito para los íntegros y es escudo a los de conducta intachable. Él cuida el sendero de los justos y protege el camino de sus fieles. Proverbios capítulo 2, versículo 1 en adelante, creo que hasta el 7, el 8. No lo anoté todo, pero les puedo dar exactamente para aquellos que están tomando nota. Y dice que Dios desea que lo conozcamos más, conocer más al Señor. Tremendo. Hasta el versículo 8, desde el 1 hasta el versículo 8. Dice Oseas capítulo 4, versículo 6, pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Conocimiento de su palabra, conocimiento de su presencia, conocimiento de su voluntad. Puesto que rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo como mi sacerdote, ya que te olvidaste de mi ley, de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. ¡Wow! El 6.6 dice de Oseas, lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificio. Conocimiento de Dios. Conocimiento de Dios. Y si venís de vez en cuando a la iglesia, si no estudiás en el instituto bíblico, si no lees la Biblia en tu casa, si llevas una vida así, no vas a crecer. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Porque Dios, que dijo que de la luz resplandezca las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestros corazones para que conociésemos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Jesucristo. Dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A lo mejor jamás vas a tener una visión de ver un ángel o ver a Jesús como Jacobo, Pedro y Juan, que lo vieron transfigurado, lo veían como el Hijo del Hombre, como Jesús que comía, dormía, estaba con ellos, pero lo vieron transfigurado, vieron la gloria de Dios en él. Pero hubo otros que no caminaron con Jesús como el apóstol Pablo y decía, a fin de conocerle en el poder de la resurrección, aleluya,
tener a un Cristo glorificado en nosotros, que no lo podemos ver físicamente, pero que lo sentimos, que está en nuestro corazón, que está teniendo el control de nuestra vida y que su gloria se manifiesta en nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y somos, porque para el Señor vivimos. Si vivimos para el Señor, vivimos, dice Romanos 10. Si vivimos para el Señor, vivimos. Queridos, si vivís para el Señor, vas a ser el hombre o la mujer más feliz en el hogar. Si vivís para el Señor, vas a ser el mejor profesional, empresario, comerciante, obrero, vas a ser el mejor. Si vivís para el Señor, vas a tener paz y bendición y gozo, felicidad. Si vivís para el Señor, vas a tener prueba y lucha, pero vas a tener victoria tras victoria y estás edificando para toda una eternidad. Por eso te animo, te desafío en el nombre del Señor a hacer más firme tu vocación, tu elección. Añadí a tu fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Haciendo esto, no nos dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor. Pues haciendo estas cosas no caeréis jamás. No caeréis jamás. Filemón 1:6 dice, pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Subrayelo en su Biblia. Pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Y cuando está hablando de generosidad, no solo habla de cosas materiales, generoso con tu vecino, con tu compañero de trabajo, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, generoso en todo, en amor, en paz, en bendición. Todo lo que el Señor te da, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, generoso. Y el Señor te va a bendecir. Haciendo estas cosas, vas a crecer en cuanto al conocimiento y no caerás jamás. Qué bueno es saber, Padre, que mi destino está en tus manos, que estoy destinado, Señor, a crecer, que estoy destinado al éxito, a la victoria, que estoy destinado a la tierra prometida, al cielo, Señor, que estoy destinado, Señor, a cielo nuevo y tierra nueva, estoy destinado a una eternidad con Cristo, estoy destinado a ser un hombre y tu hermana mujer lleno de la presencia del Señor, donde puedes compartir la vida de Jesús, a fin de que esas personas conozcan a Cristo. Crezcamos en fe, crezcamos en el conocimiento de aquel a quien seguimos y servimos. El Señor nos ayude. Que el Espíritu Santo te ponga la inquietud de buscar al Señor todos los días, de leer su palabra y meditar en su palabra todos los días. Que el Señor nos ayude a alejarnos de aquellas cosas que no nos edifican. Estamos distraídos con tantas cosas. El mundo y sus deseos pasan, recuérdalo, el mundo y sus deseos pasan. Pero si haces la voluntad de Dios,
permanecerás para siempre. Oh, bendito sea. Perfecciónanos, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a seguir creciendo en fe para poder trasladar los montes de un lugar a otro. Para poder, Señor, ver en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en todo lo que nos rodea, Señor, ver milagros, prodigios y maravillas, porque para el que cree todo es posible. Y crecer en el conocimiento, quiero conocerte más, quiero experimentarte más, porque voy a pasar toda una eternidad contigo, Señor, y quiero empezar a experimentar aquí y ahora, en la tierra, en el cuerpo, esa bendición maravillosa que es ser tu hijo y ser tu siervo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Y amén.